Inspirulina presenta Metamorfosis. Historias de transformación que cambiarán tu vida en una conversación con Eli Bravo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfosis, el programa donde conocemos historias de cambio y transformación. Nuestro invitado en esta oportunidad es un periodista y comunicador que se ha dedicado al coaching espiritual. Julio Bevione ha viajado por toda América Latina, también por España, para llevar un mensaje ligado a la espiritualidad práctica. Es autor de 8 libros en total, entre ellos Vivir en la Zona, Respira y Sal de la Crisis y Silencio, Vivir en el Espíritu. Julio, qué placer tenerte acá con nosotros en Metamorfosis. Igualmente. Gracias por estos minutos. Te escuchaba y hacía recapitulación de a qué me dedico. Que a veces uno no tiene muy consciente de lo que hace. Y digo, mira, bueno, a esto me dedico. Hay gente que dice que eres motivador, coach espiritual, psicólogo espiritual, también he escuchado. ¿Tú cómo te defines? Yo creo que cada uno le pone el título que puede ver, ¿no? Y yo no me opongo a nada, pero no me identifico con nada de eso. Y si buscar una palabra, de hecho la palabra más cómoda es comunicador. Me parece la más amplia y me parece un poco la menos comprometida. Yo creo poco en las formas. Yo creo que cuando uno se queda en una forma empieza a morir desde el momento que te metes en la forma, ¿no? Ahora, ha habido una metamorfosis en ese comunicador que nació en Córdoba y que llegó en el año 97 a los Estados Unidos, ¿no? Me imagino que una metamorfosis que pasa por una búsqueda. ¿Eras desde pequeño una persona interesada en los temas de espiritualidad? No, era muy curioso. Cuando miro en mi vida qué me ha motivado a moverme, por ejemplo, o a abrir un libro, o a prender la televisión, es la curiosidad. Y creo que esa curiosidad me llevó, por ejemplo, no sé, 6, 7 años, a preguntarme algo que me marcó, y es ¿por qué la gente que se casa no se quiere, si se casa por amor? Y a partir de ahí empezaron a haber preguntas que no encontraba respuestas. ¿Y esa pregunta por qué viene? ¿Veías algo a tu alrededor, en tu casa, cercano? Bueno, no lo veían mis padres, pero escuchaba lo que mis padres comentaban o lo veía si salía a la calle. Yo a los 7 años empecé a ser monaguillo en la iglesia y yo creo que todo el mundo guarda sus pecados, pero los muestra en la iglesia. Y en la iglesia se ven todo, ¿no? Se ven en los rostros, se ven en lo que cada uno va a sanar a la iglesia. Y siempre vi que el grave problema era relacionado a relaciones, desde las infidelidades, desde el estamos viviendo, pero se notaba que no había ni siquiera un rato de paz y amor entre esa pareja. Y eso fue lo que me fue motivando. Yo creo que llego a la comunicación, a estudiar comunicación social por intuición, no tenía ni idea en realidad qué iba a hacer. De hecho, conversaba estos días con una amiga, no recuerdo nada de lo que aprendí. Porque aprendí un montón de cosas que además era una universidad casi ligada al comunismo en su época, porque el Che Guevara había pasado por allí, entonces estudiamos a Marx, cosas que nunca pude aplicar ni pude realmente entender, ¿no? Pero la estás aplicando ahora, porque voy a hacer un salto a este momento, pero escribes libros, tienes tu página web, trabajas a través de los medios, o sea que esas herramientas de comunicación son parte de tu vida. Pero sumamente intuitivo el trabajo y te diría que escribo como hablo, ni siquiera tengo una técnica o me he pensado ver cómo se escribe. De hecho, el primer libro, que si quieres te cuento la historia de cómo salió, tiene que ver con eso, ni siquiera me senté a escribir un libro, de pronto publiqué algo que había escrito. Entonces yo creo que hay la palabra casualidad, visto desde afuera, es lo que un poco va moviendo mi vida, porque una cantidad de eventos aparentemente casuales me han hecho sentar esto que hago. O sea, es que hay gente que no le gusta hablar de casualidad, sino hablan de causalidad. Obviamente lo son. Tú eres de ese grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero que me hables de cómo surge Vivir en la Zona, pero antes vamos a ir al pasado de nuevo. Julio Bevione Monaguillo, ¿había ya una inquietud religiosa? ¿Pensaste quizás dedicarte a ser sacerdote? Me tentaron. Creo que me tentaron por el poder de convocatoria que tenía. Yo creo que muchas señoras venían a la iglesia para verme. Entonces eso creaba cierta convocatoria en la iglesia. Y los curas tenían esto muy claro desde el principio. Pero, ¿y venían a verte por qué? Venían a verme porque siempre había, y es lo que ha caracterizado mi vida, creo, y es la parte natural en mí, veían una mirada que mostraba entendimiento. Es decir, cuando alguien se acercaba y por más que hubieran cometido el gran pecado en la época religiosa, veían que de mí no había condena. Y creo que eso, incluso siendo muy niño, ¿no? Hasta me reía un poco de todas las cosas malas que pasaban. Y creo que eso alivia a cualquier alma, porque el alma en realidad no sufre por lo que le pasa, sino por lo aparentemente malo de lo que le ha pasado, y eso es mental. Y cuando encuentras a alguien que no te lo cree,
pues obviamente sientes alivio. O sea, es el mundo de las construcciones, la historia que nos contamos de quiénes somos, ¿no? Ahí va. Ahora, Julio, ¿qué pasó con la religión en tu vida? Quiero decir, esa tradición católica, ¿qué ocurrió luego que te dijeron, bueno, tú puedes ser sacerdote, ¿qué tal si te dedicas a esto, haces tus votos? Bueno, no, escapé directamente, porque no me imaginaba vivir la vida religiosa como estar preso. Y veía cuánta necesidad había, al menos de los sacerdotes que tenía cercano en aquel momento, de trascender de dedicar la vida a Dios, pero de trascender lo que la religión les imponía. Definitivamente no era para mí, eso lo supe desde el principio. De todas maneras, me peleé un poco con la religión. Fue interesante porque gracias a eso de que esto no es para mí, empecé a buscar por un montón de lados. Y hace como 5 años sentía de que me tenía que reconciliar con la iglesia, porque yo no me podía permitir todavía estar peleado con alguien, y dije, no voy a estar peleado con lo que fue parte de mi vida, ¿no? Es como estar peleado con una ex o un ex. Entonces, yo soy de tomarle el toro por las astas, entonces me metí en un retiro de fin de semana con laicos y sacerdotes durante 3 días, en un lugar donde las puertas estaban cerradas para no pudiera escapar. Y solo recuerdo que lloré mucho, y ese llanto, una de las personas que estaba ahí me dijo, ese es el Espíritu Santo. Entonces entendí de que hay un espíritu que nos sostiene a todos, que se manifiesta en diferentes colores, formas y diferentes ideologías, pero ese espíritu está en todos lados. Entonces aquel momento fue para mí como incluso la reconstrucción de mi vida, porque había una parte de mi vida que creí que no había sido buena, que era esa. Y fue muy, muy sanador. En la tradición católica, una de las manifestaciones de Dios es el Espíritu Santo. Esa es la espiritualidad. En realidad el camino espiritual es reconectarnos con ese espíritu que somos. Y esa a veces había sido mi pelea, que sentía que las religiones lo ponen demasiado lejos o con unas formas demasiado complicadas como para poder acercarnos cuando en realidad está aquí. ¿Por qué tengo que ir a buscarlo allá cuando está aquí? Julio, esto que me estás contando ahora es, digamos, el proceso en el que estás ahora, a donde te ha llevado. Pero entonces ese chico que decide no voy a ser sacerdote, yo quiero otra cosa, ¿qué pasa allí? Estamos viviendo en ese momento y cómo encuentras la espiritualidad como un camino. ¿Qué sucede en ti? Mira, y ahí quisiera hacer una salvación. Yo no siento que estoy en el camino espiritual. Al menos no como la gente considera o le da forma al camino espiritual. Pero es interesante porque te percibe así. Bueno, es lógico. Y a ver, si tengo que describirme, hay que decir algo de uno, ¿no? Y bueno, hay que dar por lo menos el tamaño, los color de ojos en la licencia. Y uno dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dedico a dar conferencias. ¿De qué hablas? Y de temas espirituales, porque es lo más cerca. Pero temo a veces que la gente otra vez me meta en el molde y que el mensaje salga desde un molde. Y en realidad, cuando tratamos de meter en el molde la espiritualidad es cuando nos perdemos. Entonces yo siento que estoy en un camino de búsqueda interior. Es decir, no estoy en un camino que busca cosas afuera. Estoy en un camino donde busco respuestas dentro de mí, que el psicólogo me puede ayudar, pero la respuesta realmente está dentro de mí, que busca la felicidad y hay cosas que me hacen felices, pero realmente la felicidad está dentro de mí. Entonces ese creo que es mi camino. El camino es un camino de volver a mí, pero le vamos a dar el nombre de espiritualidad, pero no me gusta a veces cuando me tengo que definir como dentro de un camino espiritual, porque además el camino espiritual lleva tanta parafernalia que no cumplo en ese. A ver, hay que hacer un montón de cosas que no soy, hasta como carne a veces. Pues que está bien. Claro que está Mira, bien. Tengo que hacer una pausa. Al regreso quiero que me hables de cómo surge vivir en la zona, pero también que me hables de tu experiencia con el Renacimiento, que entiendo que fue un momento importante en tu propio viaje y en tu propia búsqueda. Así es. Ya venimos con Julio Bebione en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos.
Continuamos con Julio Bevione en Metamorfosis y Julio, te dejé en el aire esta pregunta sobre el renacimiento porque entiendo que hiciste en algún momento una experiencia de renacimiento que consiste en un sistema de respiración para conectarte con el momento en el que viniste al mundo. Podemos decir el momento del parto. ¿Cómo fue eso? Fue muy interesante porque no sabía de qué se trataba y me encantó saber de que hubiera una herramienta que pudiera ayudarme, que tuviera tanto de natural como en la respiración y que no necesitara intervención de mi mente, que era lo que... En mi vida hubo dos clics. El primer clic fue con un curso de milagros que creo que fue romper aquí y Renacimiento me rompió aquí, me partió el corazón. Y no hablo de lo emocional, sino de que me permitió abrirme a observar mi vida desde un lugar mucho más compasivo. Creo que, y eso es el Renacimiento. El Renacimiento lo que hace es literalmente limpiar energéticamente todos los residuos que tengas. Y bueno, todos llevamos algo de carga. Y lo que hizo el Renacimiento en su momento fue a partir de mi primera sesión, que en realidad fue grupal y que no fue nada especial. Lo especial vino después cuando volví a mí y me di cuenta que algo había cambiado. Entonces desde allí se incorporó incluso como mi caballito de batallas para poder llevar soluciones, porque cuando alguien llega a algún extremo en el cual está tan trabado y tiene la solución pero no la puede ver, yo simplemente le digo respira y dime algo más. Y a medida que vas respirando, vas movilizando un montón de energía que son pensamientos y emociones, pero que no las puedes mover desde tu cabeza porque estás literalmente trabado en un pensamiento. ¿Y cómo fue tu parto? ¿Qué vino allí? Si puedes contar una parte. Bueno, en realidad no tuvo que ver con el momento de nacimiento la técnica para mí. Para mí tuvo que ver con momentos de mi adolescencia, por ejemplo, donde había quedado trabado. Del parto conversé con mi madre y no hay muchos recuerdos, pero sí hay un detalle que, por ejemplo, marcó de alguna manera mi vida, y es que cuando yo nací, y esto fue una de las cosas que vino como memoria del nacimiento, cuando yo nací mi padre esperaba una mujer. Mejor dicho, ya había una mujer en mi vida que era mi hermana. No sabían quién iban a hacer, y cuando prenden la luz fuera de la sala de partos, prenden la luz una luz rosa, engañando a mi padre. Por lo tanto, mi padre recibe en sus brazos a una niña. Y creo que eso marcó de alguna manera mi vida porque estuve en el medio de esta necesidad de complacer a mi padre a veces y era como muy rudo quizás, ¿no? Entonces creo que esa claridad la pude tener a partir del Renacimiento. Hablaste del curso de milagros también, que te abrió aquí. ¿Qué pasó allí? Bueno, ¿recuerdas esto del bloque anterior que decíamos que la curiosidad había movido mi vida? Y esto de cómo funcionamos, de por qué la gente hace lo que hace y demás, me lo cerró el curso de milagros. Siempre lo había pensado y había tenido la percepción de que nada es real, pero no se puede explicar porque es demasiado loco decir, a ver, un momento, lo que pasa que me está pasando en mi vida no es real. Me lo estoy creyendo, pero no es real. Y el curso le puso palabras a eso. Entonces yo recuerdo... Erika Eastwood, que era la facilitadora del curso en ese momento, yo llego a la reunión del curso de milagros, yo tenía 28 años, o 27 quizás, y escucho los primeros 3 minutos, la primera frase, y fue algo más fuerte de lo que un ser humano puede entender como entender algo. Era algo que se abrió. Y durante 3 años, todos los martes, asistía y era la hora más importante de mi semana. ¿Recuerdas esa frase? Sí, bueno, no lo recuerdo exactamente, pero era nada de lo que me rodea es real. Tiene que ver con la primera lección del curso de milagros. Y fue la primera vez que lo escuché válido. La otra vez que yo tuve acceso a un texto que me abriera posibilidades fue cuando tenía 14 años y me regalan Usted puede sanar su vida de Louise Hay, donde habla no solamente del que pensamiento crea, sino que somos nuestros pensamientos. Y también es como que empecé a entender que había algo de lo que yo sentía que era verdad, ¿no? Porque decía, bueno, esta mujer me valida, pero de todos modos la sentía en un libro escrito por una mujer americana. Esto fue leído por alguien que estaba al lado mío, a quien yo pude preguntarle, ¿y es verdad lo que estás diciendo? Entonces me dijo, sí, mira, y me encantó. Lo interesante es que este concepto, por ejemplo, de que creamos el mundo con nuestros pensamientos es de una antigua tradición. El Dhammapada, uno de los textos fundamentales del budismo, comienza diciendo así, que construimos el mundo con nuestros pensamientos, lo cual nos dice que esa realidad que nos creamos pareciera ser muy real, ¿no? Que está allí de forma
de forma muy clara. Háblame un poco de cómo vas entonces concibiendo esta idea de que son los pensamientos los que construyen nuestra realidad y terminan despertando nuestras emociones. Bueno, cuando vi mi vida para atrás, y esta fue la confirmación, cuando vi mi vida, vi exactamente que siempre había pasado lo que quería y que en realidad pasaba lo que temía, por lo tanto, era lo que quería, porque lo que quiere uno es lo que sostiene y lo que sostienes es lo que piensas. Entonces, claro, si te pasas el día pensando en algo que temes, obviamente eso es lo que te va a pasar, tan simple como eso. Es decir, si llevas en tus brazos una jarra con agua, lo más probable es que si se da vuelta te mojes, no que te quemes, porque es agua. Entonces, si llevas pensamientos de enojo, lo más probable es que vivas situaciones de enojo, ¿no? Es tan simple como eso. Oye, tengo que hacer otra pausa. Yo quiero hablar de otra metamorfosis en tu vida, que es cuando de Argentina vienes a los Estados Unidos, llegas acá en el año 97. Para todo ser humano, el proceso de emigrar es un momento de cambio muy importante. Me gustaría saber cómo fue para ti y qué significó además en tu carrera. Ya venimos con Julio Bebione en Metamorfosis. Respira y asimila. Regresamos enseguida. La paz para mí significa muchas cosas. Es salir a donde sea y sentir buena vibra, buena energía. Para mí la paz es plenitud. Total tolerancia, donde no importa de qué raza seas, qué religión. La paz para mí Es aceptarse. La paz es respetar al otro. Es respirar y que de repente la respiración se te convierte en suspiro y no te das cuenta. Es Dios. Metamorfosis. Inspirulina al 100%, directo a tus sentidos. Y continuamos en Metamorfosis con Julio Bebione, periodista, coach espiritual, como decimos, psicólogo espiritual, un Todo buscador, lo que quieras. Todo lo que quieran, pero también autor de libros como Vivir en la Zona, Respira y Sal de la Crisis, o más recientemente, Silencio o Vivir en el Espíritu. Llegas a Estados Unidos en el 97. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? La curiosidad. Otra vez. Sí, sí. En Es realidad el no motor quería de tu venir a vida. Estados Unidos. En realidad, por la educación que había tenido, me pensaba ir a España. De hecho, ha habido varios años a España como yendo y viniendo y no había querido quedarme. Y esta, además de buscador, desde esta parte que quiere saber todo, también hay una rebeldía. Y dije, ¿por qué no irme a Estados Unidos? Y siempre he sido tan rebelde contra la ideología de Estados Unidos por la educación que había tenido en la universidad. Y nada mejor que en Miami. Entonces vine a desafiar mis propios monstruos. Y me encantó, pero yo siento que cuando uno se mueve con exactamente la cantidad de pensamientos y emociones que tiene, ¿no? Que por suerte las aerolíneas no la pesan, pero si no pagaríamos de sobreequipaje. El equipaje emocional puede ser grande, ¿ah? Entonces, después de estar 2 años viviendo en Miami, me di cuenta que mi vida estaba más o menos construida en base a cómo la había construido en Argentina. Y me pregunté, ¿para qué me vine? Y ahí es cuando empieza realmente una búsqueda un poquito más interesante. Hasta ahí había sido una búsqueda de respuestas aquí. Pero cuando me di cuenta de eso empecé a sufrir, porque dije, ¿qué hice con mi vida? Yo tenía 25, 26 años. Y a los 25, no 26, cuando uno tiene esa edad, siente que ha pasado mucho tiempo. Ahora es la mitad, ¿no? Pero, entonces, empecé a dar ese curso de milagros. De mi curiosidad en el curso de milagros y por el tipo de preguntas que yo hacía, hubo un grupo de gente que me pidió que hiciera un grupo para compartir el curso desde mi lectura. Y eso me lleva todos los viernes a la noche en Yogashala, en College de la 23, para los que están en Miami saben por dónde es. Comienzo un grupo todos los viernes a la noche, que era un poco también rebelde porque comenzaba a 9, 10 de la noche, viernes a la noche en South Beach, que es la hora que comienzan las discotecas. Pero dije, la idea era esa, era brindar lo mismo que se siente en las discotecas, pero también desde otro lugar, porque poníamos música pop y demás. En un momento me cruzó la idea de vivir de esto, de hacer esto que estoy haciendo, sin darle forma. Pero se ve que fue tan fuerte, creo que el alma, cuando tus deseos coinciden con los deseos de tu alma, se produce un cortocircuito gigante que acaba con todo. Entonces debía pasar. Y tuvo que pasar porque yo había creado un manual básico escrito a mano sobre el curso de milagros para la gente que llegara. Y decía, bueno, cuando llegaba gente nueva, para no empezar de vuelta, le decía, léete esto que yo hice explicando lo que es el curso de milagros. Y en marzo del 2005,
Giselle Valido, que la sigo mencionando porque tuvo que ver con todo esto, ella no lo sabe, me llama para una entrevista para la agencia EFE de España. Estaban haciendo un reportaje sobre cómo la gente busca a Dios. Y entonces, entre una cosa y otra, caemos en el tema de la espiritualidad. La conversación se va larga. Estaba la idea del libro, pero yo no dije que tenía el libro, o al menos no lo dije con la intención de que quedara grabado en su grabadora, y ella lo tiene en su grabadora. Entonces saca un titular que dice: Bebione establece contacto directo con Dios en nuevo libro. Pero yo ni me entero. Me entero porque al día siguiente de Telemundo me llaman para que si podía ir a presentar el libro. Y pregunté, ¿qué libro? Pero con ese título tan poderoso... Bueno, o sea, y eso hizo explotar absolutamente mi trabajo. Pero no había libro. Ahí voy. Pero estaba la semilla, me imagino, de vivir en la zona. Estaba escrito, pero no era consciente de que podía ser un libro. Pero cuando ocurrió, yo siempre digo que cuando ocurre algo que no es bueno afuera, pero se siente bien, es tu alma hablando. Algo que no se siente bien, aunque aparentemente es caótico. Entonces, y vergonzoso que alguien te dijera, pero me acaban de decir que tienes un libro, y había mentido. Y en realidad dije, sí tengo un libro, pero sale en 15 días. ¿Habías mentido? No, no, así lo interpretaba. Pero eso es lo que podría percibir la otra persona. No había mentido. En realidad salió la idea de que sí, me gustaría tener un libro. Entonces, para hacerlo rápido, llamo a una editorial de Argentina. Rápidamente me dicen que no, y lo convenzo. Cuando me dice que sí, y digo, ¿pero qué libro editamos? Entonces voy a mis apuntes y encuentro estos apuntes que se llamaban Vivir en la Zona, porque había reemplazado la palabra Espíritu Santo por zona, para quitar esa idea del Espíritu Santo que a veces es demasiado religiosa. La connotación religiosa, claro. Bueno, finalmente llegó a Telemundo. El día que estoy en Telemundo, Giselle Valido también trabajaba para Vanidades y me dijo, Julio, me gustó lo que vi, ¿por qué no hacemos una nota para Vanidades? Salió en Vanidades en toda Latinoamérica y en 3 meses yo había dejado todo lo que hacía y me dediqué a viajar, presentando el libro y viviendo de esto, y desde allí pues ya van 8 libros. Y esa ha sido tu vida, ¿no? Mencionaste algo, Julio, que tu alma te habla y hay momentos en que habla de manera que no es racional y no es consciente, pero tú sentías que esto era lo que querías hacer. El alma siempre habla de manera racional y consciente. ¿Así? Lo que pasa es que hay que saber escucharla, porque, a ver, el ser humano es un ser mental, entonces el alma no va a usar algo que el ser humano no puede llegar. Entonces sería como muy injusto de Dios enviarnos mensajes que no vamos a poder comprender. Pero siempre hay un pensamiento que se siente bien y uno que es conflictivo. Entonces cuando nuestro pensamiento, y es la interpretación de lo que vemos o lo que estamos pensando acerca de nosotros, cuando ese pensamiento crea bienestar, es un pensamiento de nuestra alma. Y hay que escucharlo, hay que seguirlo. Puedes escucharlo o no, y puedes seguirlo o no, pero que conviene. A ver, ¿qué sería de mí si yo no hubiera escuchado ese pensamiento? Quizás sería un señor triunfador en negocios, por ejemplo, porque tengo habilidad para hacer negocios, pero estaría frustrado y gastándome el dinero en viajes de fin de semana para ver de qué se trata la vida en una isla del Caribe. Ahorita estás viajando por América Latina, te dedicas a todo esto. Me imagino que se te acercan muchas personas con preguntas esperando de ti una respuesta constante y que tengas una respuesta para todo. ¿Cómo llevas eso? Hay una respuesta para todo. No es mía, pero está. Y hay algo muy claro que he aprendido. Hay una parte de humildad que no tiene que ver con la humildad humana en general, tiene que ver más con la simpleza, y es el de reconocer que mi mensaje no es mío. El mensaje es mío para la gente porque tiene que tener un nombre, pero este formato es solo un formato. Yo en realidad me dispongo a que esa parte que es el alma hable cuando estamos frente a alguien o hable cuando estamos en una conferencia. Entonces, y esto es increíble porque si salimos a tomar un café, por ahí tú me cuentas algo y no tengo respuestas para darte. Pero si empezamos a conectarnos desde ese lugar, es decir, realmente nos ponemos en función de nuestro espíritu, tú realmente quieres saber y yo estoy dispuesto para ti, van a salir unas respuestas increíbles. Entonces, no es mi inteligencia. Y esta es la parte que he tenido que dominar, sobre todo siendo argentino, de tratar de no dejar que mi mente pueda más que mi alma. Y la verdad, cuando termino de las conferencias o cuando salgo de una conversación que ha tenido algún nivel de profundidad donde sé que mi alma ha estado hablando porque la persona me lo pidió, porque la persona abrió esa parte de mí, pues, a ver, el gozo es la palabra más cercana, ¿no? Es como un éxtasis. En ese caso, ¿la mente es el ego
¿O qué es cuando hablas ahí Bueno, de la mente? y el alma? a ver, en general la mente es el ego, porque la mente es lo que más usamos. Pero la mente en sí no es el ego. La información de nuestra mente está en ego porque la información de la mente es todas las mentiras que nos hemos creído. Pero la mente también puede ser útil para nuestro espíritu. Porque si no usamos la mente, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión, por ejemplo? La mente es necesaria. Y el alma es fundamental. Y el alma es lo que te va a permitir que incluso los pensamientos que tenga tu mente incoherentes, pero que se sientan en bienestar, cuando puedas, por ejemplo, si te ocurre decir algo que no tiene nada de coherencia, pero sientes bienestar al pensarlo a eso, cuando lo dices vas a ver el efecto que crea y vas a entender que por qué para ti no tenía coherencia, pero justo le dijiste algo que la persona estaba esperando y tú dices, ahí, ahora entiendo. Entonces, si empezamos a decir aquello que se siente bien, que crea paz interior, empezamos a actuar en función de nuestra alma. Si empezamos a hacer cosas inteligentes, lindas, bonitas, empezamos a decir aquello que queda bien y hemos aprendido y nos hemos sacado buenas notas por ello, pero no, nuestro corazón no lo siente, lo que hacemos es eso, hablar. Pues para mí hablar ha sido un placer, de verdad. Te agradezco mucho estos Gracias minutos a ti. y del alma el agradecimiento Gracias. por estar con nosotros en Metamorfosis. Gracias, Julio. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias y será hasta la próxima. Inspirulina presentó Metamorfosis, historias de transformación que cambiarán tu vida, en una conversación con Eli Bravo.